nos presenta, que nos escribe Rita dentro de un libro donde dice todos y todos somos escuelas. Vamos a ver aquí, déjame ver si lo tengo aquí ya señalado. Es un texto que nos llama también a la reflexión. Un momentito que lo voy a poner ahora. Vayan pensando también en algunos otros mensajes que la canción nos está señalando, porque pienso que nosotros como educadores, como técnicos, deberíamos también pensar en cuáles son nuestras actitudes. ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando hablamos de inclusión educativa? Si realmente nosotros estamos viviendo la inclusión en nuestras realidades, en nuestra práctica educativa. Aquí voy. Cada vez que abro se me pierde el texto, pero déjame ver si lo vuelvo a encontrar, que se me va. Perdonen un minutito. Y ustedes me van a ayudar también a compartirlo. Tú lo tienes ahí, aquí está. Tú lo tenías, Ingrid. Ok. De cada vez que abro se me pierde acá. Vamos a ver si podemos leerlo entre todos y todas. Yo voy a empezar el primer párrafo y ustedes continúan conmigo. Es un texto profundo, pero vamos a tratar de encontrarle el significado. Dice, en tiempos inestables y de transformación, ¿cómo estar aquí y ahora? Vivimos tiempos difíciles, tiempo de transformación, tiempo de un capitalismo salvaje, depredador, un capitalismo de desposesión, un sistema que actúa desde la aniquilación social como vidas que merecen la pena vivirse de la mayor parte de la humanidad, generando masas de desposeídos que persiguen la ilusión de la inclusión mediante el consumo, despojando, expulsando allí donde se cualifica la vida como vida que merece la pena vivirse, a millones de personas que se desplazan por necesidad, por hambre, por guerra. Es un tiempo de globalización de las miserias, tiempo de crisis económicas, de crisis sociales y culturales. Pareciera un tiempo sin salidas. ¿Alguien quisiera continuar? Súbelo, Ingrid. ¿Quién quiere seguir leyendo? Marta, ¿tú quieres seguir leyendo? Sí, se escucha bien. No se escucha, pero vamos a ver. Yes. Escucha. Ahora sí. En el tiempo de la negación y del... Es el tiempo de la negación. Ajá, es el tiempo de la negación y del ninguneo. Ninguneo. Ajá. Es el tiempo de la ilusión de una inclusión que es excluyente. La ilusión de una inclusión que genera nuevos modos de pobreza, otros modos de exclusión y el deterioro ecológico. Es el tiempo del predominio de una razón clínica, utilitaria, de medios y fines, de cálculos interesados e individualistas. Todos los días, todas las veces, el sistema nos empuja para hacer de nuestra relación con las otras personas
una relación de cálculos e intereses egoístas. Perdemos capacidad de dar, la relación con los otros y las otras desde el don, desde la responsabilidad y la solicitud. Continúo. Vamos a ver si hay otra persona que quiere seguir. ¿Quién más se anima a leer? Ajá. ¿Quién más se anima? ¿Nadie más se anima? Este es el riesgo. En estos tiempos tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. Necesitamos mucha creatividad, una infinita creatividad para no generar vínculos viciosos, donde se recicla lo que hay, la exclusión. Pero es un tiempo también de emergencia, de múltiples modos de prefigurar otros mundos posibles. Es por ello un tiempo de emergencia y subjetividades, que se pone a sí misma como sujetos capaces de decir, ya basta, así no más, nunca más. Es el tiempo de la emergencia de luchas por el reconocimiento, de luchas que articulan la indignación moral ante lo que está pasando y que hacen de esa articulación capacidad de acción para enfrentar lo que hay, prefigurando otros mundos posibles desde la transformación de la vida cotidiana. Sube el texto, Ingrid. Frente a la razón cínica de cálculos e intereses, la razón que ha colonizado nuestra vida cotidiana, emerge una razón sensible, cordial y una ética de la alteridad, que es responsabilidad y solicitud, capacidad de indignación ante lo que pasa y capacidad de actuar para cambiar esto que nos pasa. Aquí yo quisiera que otra persona continuara leyendo. Vamos a ver si Joanny, Germania. Para que no se oiga solo mi voz. Alberto. Ok. ¿Desde dónde, profe? ¿Quién se decidió? Ana Cristina. Ajá, ese es Vamos a ver. De gritos y grietas, ¿cómo estar aquí ahora? Okay. De gritos y grietas, ¿cómo estar aquí ahora? Una pregunta que vale la pena hacer como organización es cómo estar aquí ahora y ser parte de la emergencia de los múltiples modos de prefiguración de otros mundos posibles. ¿Cómo ser y dar testimonio de esa posibilidad? Son preguntas de la responsabilidad, preguntas amorosas de qué hacer para recoger la motivación y la clave para la posibilidad de hacerse sujetos y emancipadores. Ok, cierra el micrófono, que hay algo detrás que no se escucha bien. Y si primero escuchamos, y si nada más escuchamos antes de hacer otra cosa, ¿podemos parar por un momento nuestro ajetreado afán para escuchar? Escuchamos el grito y el ruido de las grietas cuando se van haciendo. Escuchamos el grito de la violencia, el grito arbitrario del negado que ahora quiere negar al otro, someterlo como él es sometido. Decimos, de otro modo puede ser, de otro modo lo podemos hacer. Escuchamos el grito del dolor que se repite, el grito que se calla, el grito estéril que se consume hacia adentro y decimos, de otro modo puede ser. Escuchamos el grito de los que dicen, ya basta. Y en este grito se levantan exigiendo sus derechos, elaborando sus promesas de lo que ha de venir en una esperanza activa, prefigurándolo desde ahora con acciones que cambian al mundo, cambiando la vida cotidiana de las personas. Y así siempre terminamos por escuchar, por escucharnos, por escuchar nuestro propio grito de rebeldía.
el grito que nos motivó y nos mueve a estar aquí. El ya basta, que es acción que al negar afirma otra cosa, otro modo de hacer la vida. El grito así se vuelve acción, la anuncia y la acompaña. Hacer otra cosa, hacer de otro modo la vida, y entonces sabemos que estamos cambiando el mundo, porque escuchamos el ruido de la grieta, el sonido de lo que se van rasgando, abriendo hacia lo nuevo. Otros lo dicen, lo comentan, intentamos hacer las cosas de manera diferente y otros se sorprenden. Somos testimonio y damos testimonio. Buscamos sumar, ser más para cambiar el mundo. Bueno, no sé qué le pareció el texto, bastante profundo, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar una o dos personas, a ver si este texto les llegó realmente, si le tocó, si le dijo algo. Yo quiero que libremente dos personas, ¿verdad?, se decidan a expresarse. Para yo no señalarlo desde aquí, porque yo lo señalo también, yo soy así. Vamos a ver quién se decide. Aquí hay dos personas que me dijeron que estuvieron en el taller anterior. ¿Está por ahí Juan? ¿Está Ami? Sí, yo estoy. Ok. Okay. ¿Quiere comentar el texto, Ami? ¿Quiere comentarnos algo? Lo que pasa es que el internet no me deja hilvanar bien, porque no sé si usted observa que me saca y me entra con mucha frecuencia. Bueno, pero dilo rapidito. Por eso no he participado. Sí. Pero te escuchamos, Ani, yo te escucho bien. Sí, pero en el momento que usted estaba compartiendo, por eso no pude, de hecho, abrí el micrófono en un momento para... no pudiste leer. Para participar, pero no puedo leer porque cuando va a compartir se me cae. Ok. ¿Alguien que pudo seguir el texto? A ver. Este texto está colgado en Classroom, creo que es uno de los materiales que tienen por ahí. Lo pueden leer luego, despacio. Es un texto que hay que leerlo con tranquilidad, profundidad, porque es un llamado, ¿eh? Es un llamado a la reflexión profunda. Fíjense que nos está señalando Rita que estamos en una sociedad donde hay situaciones muy difíciles, situaciones que llaman nuestra atención y que nos motivan a hacer algo para provocar cambios. Pues una de esas realidades que estamos viviendo es la exclusión. La exclusión en todos los sentidos. Se excluye a la persona por cualquier razón. Aquí decía la compañera ahorita que etiquetamos a los estudiantes por cualquier motivo. Pero la exclusión va mucho más allá. A veces excluimos a la gente por su género, los excluimos por su raza, por su clase social, por su situación económica, por su estado de salud, por sus actitudes. A veces excluimos sin palabras. Excluimos con nuestra práctica, con nuestra manera de relacionarnos, con nuestra manera de acercarnos al otro y a la otra. Entonces aquí estamos haciendo un llamado a que todos nosotros y nosotras nos pongamos en otra actitud. Si estamos en este taller, me imagino que traemos algún tipo de motivación de cambio. Porque no vamos a un taller simplemente por participar, vamos buscando algo. Entonces a mí me gustaría también ver si alguna de ustedes quisiera comentarnos qué espera de este taller, qué busca con participar hoy en este taller de inclusión educativa. ¿Cuál es su motivación profunda? Bárbara, ¿tú quieres decirnos algo? Celestina. No me parece que todos tengan problemas de internet. Alguna puede expresarse, ¿no? Buenos días. Ajá, buenos días. ¿Quién se decidió, Celestina? Bueno, usted me mencionó. Muy bien. Qué bueno que te dejaste provocar.
Vamos a ver, Celestina, coméntanos. Bueno, hace el inicio de los 2000, yo participé en un taller de inclusión, pero no era proporcionado por Poveda, sino por el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa. Pero es muy bueno. Sí. Porque nosotros, los docentes en aula, tenemos las habilidades y tenemos la oportunidad también de detectar muchísimas, diríamos, condiciones especiales que tienen los niños y que tal vez no son tan perceptibles. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad con esos niños que incluso para ellos mismos también no es tan, vamos a decir, no se dan cuenta que tienen una o X condición. Entonces, nosotros participamos, o sea, la motivación principal para participar en este taller, primera, que ya conozco un poco de lo que es el significado de inclusión, es esa apertura que desde los centros educativos se le proporciona a aquellos niños y niñas que la sociedad los veta como incapaces o como que no están aptos para estar dentro de un grupo de niños, entre comillas, normales, ¿verdad? Porque tienen X o Y situación. Entonces, este taller entiendo que nos va a sensibilizar aún más, y a lo que no están, pues para eso servirá, para proporcionarnos estas herramientas y estas estrategias que nos van a permitir comprender este proceso de inclusión para todos y para todos los niños que tienen algún tipo de, vamos a decir, de discapacidad, ya sea asociada o no al intelecto. Entonces, entiendo que nos van a proporcionar estrategias, a dar orientaciones y también a sensibilizar en ese sentido de cómo podemos apoyar este proceso para incluir a niños y niñas, jóvenes, adolescentes, no sé, incluso adultos, en todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo y en el ámbito social también, porque ya la sociedad nos ha enseñado que las discapacidades las tenemos nosotros en la cabeza, la mente. Bueno, con Es esto todo. que tú acabas de decir ahora, Celestina, yo retomo la palabra. Fíjate que precisamente en este taller vamos a tratar de ampliar nuestra mirada hacia la inclusión. No solo nos vamos a referir a los niños que tienen alguna discapacidad. Todos los niños y niñas, todas las personas que conformamos la escuela necesitamos sentirnos incluidos. Necesitamos entender que somos parte de la escuela y que tenemos derecho a la participación. Y por ahí vamos. Entonces, aquí tenemos un taller que se titula Fundamentos de la Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad. Y precisamente iniciamos con la canción Somos Iguales porque de eso se trata. Vamos a ver cuáles son los propósitos, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Y uno de los propósitos dice: compartir orientaciones para propiciar el fortalecimiento de una cultura de inclusión educativa en los distritos y en los centros educativos de la Regional 04. O sea, lo que tú acabas de señalar, Celestina, compartir orientaciones para propiciar el fortalecimiento de una cultura de inclusión. Cuando hablamos de una cultura de inclusión, estamos hablando de que la inclusión educativa permea todo nuestro quehacer como docentes. No solo se refiere al aula, no solo se refiere a la escuela, se refiere a toda nuestra práctica educativa. Analizar los referentes legales que sustentan la educación inclusiva. Hay toda una historia, ¿verdad?, de cómo surge esto, porque no es un invento. La inclusión educativa, el tratar estos temas, el enfocarnos en estos temas surge porque hay necesidad realmente de que hablemos
y trabajemos para la inclusión, porque en años anteriores se hablaba de derechos probablemente, pero la práctica educativa no generaba una serie de acciones que favoreciera esa inclusión educativa. Es a partir de los 90 más o menos cuando la UNESCO declara que los países miembros, ¿verdad?, de la UNESCO tenían que tomar medidas para que realmente la inclusión educativa fuera una realidad en las escuelas, desde la infraestructura hasta la manera, la metodología, los enfoques, los proyectos de centro, la actitud del maestro, o sea, la manera como trabajamos la escuela. Entonces, desde ahí, pues, se comienzan a tomar una serie de medidas desde el Estado, desde el Ministerio de Educación también para favorecer la inclusión. Estamos en proceso, se han dado muchos pasos positivos, se han creado espacios, instancias que favorecen la inclusión educativa, pero todavía tenemos que revisar nuestras actitudes y nuestra manera, ¿verdad?, de cómo trabajamos en el aula y cómo desarrollamos nuestras acciones de acompañamiento a las escuelas para hablar de una real inclusión. Dice aquí que si hemos de construir una cultura de la inclusión en las comunidades educativas, debemos desarrollar las competencias necesarias para hacerlo. Y yo me pregunto si toda la gente que está intentando trabajar estos temas está realmente preparada. Si se ha leído todos esos referentes legales, si ha estudiado los textos que se han elaborado con relación al tema de la inclusión. Incluso yo sé que la Dirección de Educación Especial elaboró un texto muy interesante que trabaja las orientaciones para trabajar la inclusión y la atención a la diversidad en las escuelas. Desde el Poveda también se han realizado algunos trabajos en este sentido. Pero si nos metemos en el internet, en Google, vamos a encontrar muchísima información interesante, videos, canciones, que nos van llevando a entender lo que es la inclusión y a cómo aplicarla, cómo desarrollarla, cómo hacerla parte de nuestro quehacer educativo. Si revisamos nuestra práctica educativa, vamos a encontrar dónde están las necesidades y qué es lo que necesitamos mejorar. Entonces, en esa línea, vamos a continuar reflexionando en este taller sobre el tema y para eso le vamos a colocar ahora un cuentecito. Es un cuentecito sencillo, parece para niños, pero tiene un mensaje interesante. Se llama La Niña Invisible. Probablemente algunos de ustedes ya la conozcan. Y a partir de ahí, entonces, vamos a tratar de responder estas preguntas. Vamos a colocar el cuento. Se escucha bajito porque es una niña que lo está narrando. Así que pongámosle atención. Niña invisible. Había una vez una niña que se llamaba María, que vivía al borde de un río. La casa de María estaba entre dos colinas. Sobre una colina estaba el pueblo verde y sobre la otra colina estaba el pueblo azul. Los niños del pueblo verde lo pasaban muy bien. Los que no lo pasaban nada bien eran sus animales. Los niños del pueblo azul vivían muy contentos. Las que no vivían nada eran las plantas. Además, los niños del pueblo verde no eran amigos de los niños del pueblo azul, ni los niños del pueblo azul eran amigos de los niños del pueblo verde. María vivía entre los niños verdes y los niños azules. Era amiga de los animales y de las plantas, pero también quería ser amiga de los niños azules y los niños verdes. Los niños del pueblo verde no la querían porque no era verde. Los niños del pueblo azul tampoco no la querían porque no era azul.
María lo había intentado todo, pero nada había dado resultado. Aquellos niños no querían ser sus amigos. María se sentía cada día más sola. Un día llegó a llorar tanto que sus propias lágrimas la borraron y se volvió invisible. Como María se había vuelto invisible, los niños verdes no se daban cuenta que la niña estaba con ellos. No entendían por qué les fallaban todas las trampas que preparaban contra los niños azules. María también pasaba muchos ratos entre los niños azules, aunque ellos no se daban cuenta porque no la veían. Y no comprendían por qué se estropeaban las armas que preparaban contra los niños verdes. Como María conseguía deshacerles todas sus barbaridades, los niños verdes tuvieron que inventar otras distracciones. María procuraba que los juegos nuevos de los niños verdes fueran menos salvajes. Los niños azules, para no aburrirse, idearon también nuevas atracciones. Y después de algún tiempo se interesaron por los juegos de los niños verdes. Pensaron que a lo mejor jugar con ellos era más divertido que pelearse con ellos. Y los niños verdes y los niños azules acabaron por hacerse amigos y jugar juntos en el valle. Aquel día María dejó de ser invisible y estaba muy contenta porque tenía muchos amigos y no estaba sola. A nadie le importaba ya que no fueran ni verdes ni azules. Muy bien. Este cuento, aunque parece sencillo, tiene una gran profundidad. Me gustaría escuchar algunas de sus opiniones con relación a este cuento. Perdón, Francisca, antes de seguir, aquí Ajá. hay 62 personas y solo 10 personas se han registrado. Por favor, le pedimos, el enlace está en el chat, por favor regístrense, porque así nosotros sabemos y le podemos dar continuidad a las personas que asisten a estos talleres. También está el enlace de Google Classroom donde están estos materiales. Le pedimos, y ahí usted lo puede ver, la última que escribí en el chat fui yo, que puedan ustedes registrarse. Gracias. Muy bien, Ingrid. Gracias a ti por la información. Vamos entonces a continuar. Yo preguntaba, los que pudieron escuchar bien el cuento, ¿qué les sugiere este cuento? ¿Qué le dice? ¿Cuál es el mensaje? Vamos a ver cómo relaciono este cuento con el concepto de inclusión. ¿Qué entiendo yo por educación inclusiva? Entre 60 y pico de personas que tenemos ahí, ninguno levanta la mano. ¡Wow! Este no es un taller solo para escuchar. Ani. Profe, Sí. sí. Bueno, con relación al video de la niña, Ujú. que ella no era tomada en cuenta por la generalidad.
y que al final, o sea, de lo que pude escuchar, que al final hablaba que ella tenía amigos y que podía compartir sin importar si eran azules o del otro color. Creo que se trata de que todo gire en la misma dirección. Y a ti Sin no te llama la importar- atención, Ani, de que esta niña, para poder ser incluida o incluirse, tuvo que hacerse invisible en los grupos. ¿No te llama la atención? ¿Qué Sí, te por dice eso le digo, eso? ella se hacía invisible, porque tal cual ella era, no era aceptada. O sea, Ah, eh, como ella era, no era aceptada, por lo tanto tuvo que adoptar una forma. Eso es como una especie de condicionarse a la mayoría, a lo que promueve la gran mayoría. Y en ese sentido, no sé si ustedes han escuchado o han visto en estos días una joven que se graduó en los Estados Unidos, que ella tiene una condición especial, lo han hecho un poco viral, y ella narraba su realidad, porque es una condición un poco extraña, ya quedó muy poco común lo que ajá. ella tiene. Pero ahora ya presentó su máster, ella se graduó de una maestría. Ujú. Y me llamó mucho la atención haciendo relación con esta historia que narra esta niña. La fuerza con la que ella alcanza sus sueños. O sea, ella tuvo un equipo de personas que trabajaron en ella esa estima y provocaron que ella aceptara su condición, Muy bien. aceptara como ella es, se A aceptara eso, como ella es. Ani, a eso le llamamos resiliencia. Fue una muchacha Exacto. bien resiliente, ¿verdad? Pudo Sí, afrontar su realidad y salir adelante. Ahora, sí. la pregunta que nos hacemos, le costó mucho a ella para poderlo lograr. ¿Debería costarle tanto a algunos niños y niñas para poder ser incluidos dentro de los grupos y poder participar? Pregúntense, háganse esa pregunta. Ahí le voy, no. Deberíamos ver los seres humanos como eso, como lo que son, personas. Ajá. No etiquetarles por tal o cual condición. Uh-huh. O sea, sin importar cómo nos veamos físicamente, ni cualquier condición que podamos tener que nos haga diferente a otros. Eso no debería ser una retranca para Muy bien. permitirnos acceder. Muy bien, Ani, a eso me refería. Bueno, aquí tengo a Celestina y a Juan. Vamos a dejarlo a ellos que se expresen. Celestina. Sí, con relación al cuentecito, ¿no? Sí. Hay que situarse, hacer esa empatía con estos seres que no son aceptados desde un principio. ¿Cómo se siente? Y ver cómo la niña, ¿verdad? Que ni era verde ni era azul, no pertenecía a ningún grupo según cada color, pero cómo se siente luego de que eso no importa para ninguno de los grupos. Uh-huh. Entonces, esas emociones y esa sensación de pertenecer a un grupo por parte de esa niña, ¿verdad? Que se hizo invisible porque no estoy ni aquí ni estoy allá. Esa situación no solamente le pasa a las personas que tienen una u otra situación de discapacidad, vamos a decir así, sino que eso le pasa a todo el mundo, porque todos tenemos una discapacidad, Uh-huh. sea cual sea, entiendo yo, todos tenemos una, porque la sociedad así nos lo pone, así no etiqueta, nos pone eso. Todos tenemos necesidades específicas. Exactamente, nos estereotipan. Entonces, ¿cómo uno se siente cuando es acogido dentro de un grupo? Y es lo que hay que mirar. ¿Cómo se siente aquella persona excluida y cómo se siente aquella persona incluida? Acaba de utilizar una palabra clave: sentirnos acogidos. Es lo que quisiéramos provocar en nuestras escuelas, ¿verdad? Que los niños y niñas, todos sin distinción,
sin importar su característica, se sientan acogidos. Y acoger al otro implica, como muy bien señalan ustedes, ¿verdad? Reconocerlo tal como es, sin esperar que sea diferente. Simplemente es así, esa es su personalidad, esas son sus características, esa es su condición. Entonces tendríamos que buscar la manera de que todos los niños y niñas, todas las personas en la escuela, incluyendo los adultos, se sientan acogidos independientemente de su realidad. A ver, Juan, ¿tú nos puedes ayudar a completar esta idea? Sí, buenos días. Buenos días. Aunque han dicho partes de lo que yo iba a decir. Ajá. En ese cuento hemos podido observar cómo se sentía esa niña al ser excluida. No la querían incluir en ninguno de los dos grupos. Y esa parte hay que trabajarla tanto con los niños en los centros educativos como con los docentes. ¿Por qué? Porque es un ser humano que tiene derechos iguales a los demás. Y ubicar, hacer ejemplo con esas personas, con esos estudiantes, de si usted fuera esa persona, ¿cómo se sentiría? Exactamente. Hacerlo a ellos que entren en razón para que acepten a todo el mundo como es. Porque nadie quiere tener cierta necesidad especial, pero indiscutiblemente Dios nos hace en esa forma. Entonces, ver la importancia y trabajar eso tanto con los estudiantes como con los docentes y con el personal administrativo y de apoyo del centro educativo. Además, Juan, a veces encontramos también niños que están depresivos, Sí, niños tímidos o niños muy agresivos, exacto. niños que tienen conducta, ¿verdad? Que también pudieran generar exclusión. Sí, Entonces, en lugar de separarlos, en lugar de rechazarlos, deberíamos buscar la manera de acogerlo y ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás, qué es lo que está provocando esa conducta. Ahí exacto. entra orientación y psicología, pero también toda la escuela, la familia. Tenemos que ponernos a una para investigar a fondo qué está pasando con este comportamiento y cómo podemos lograr, ¿verdad?, que este niño o niña pueda integrarse de manera positiva en el aula y pueda ser acogido y participar en igualdad de condiciones con los demás, que es cuando entonces generalmente podemos hablar de inclusión. Así mismo. Y aquí me voy a esta otra pregunta, porque a veces logramos integrar pero no incluir. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Vamos a ver. Vamos a continuar la reflexión también con los textos. Aquí dice que la educación inclusiva se refiere a un conjunto de procesos que tienen como objetivo eliminar o reducir las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Es una respuesta integral a la realidad de la diversidad en la escuela. Ya esto no lo podemos negar, nuestras escuelas son diversas. No tenemos un solo tipo de estudiante, tenemos una variedad de estudiantes, ¿verdad? Tenemos escuelas interculturales, tenemos escuelas con diferentes situaciones. Entonces, tenemos que buscarle soluciones y respuestas a cada una de estas realidades para que podamos hablar realmente de inclusión. Se entiende la educación inclusiva como el proceso que ayuda a superar todos esos obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes, así como el proceso de fortalecimiento de capacidad del sistema educativo. La inclusión solo se alcanzará a través de cambios en la cultura, en las prácticas y en las políticas escolares. Eso lo señala la UNESCO en el 2020. Tiene que haber cambio a 3 niveles. Cambio en la cultura, la forma como piensa la sociedad, cómo actúan las personas, la familia, el entorno, el contexto, el Estado, el ministerio, ¿verdad? Tiene que haber una cultura realmente inclusiva para que se pueda generar inclusión en las aulas y en los hogares. Pero también tienen que haber políticas escolares que vayan en este sentido. Como yo dije, ya hay varias que se han diseñado, muy buenas todas,
Pero entonces eso tiene que hacerse práctico, eso tiene que generar una práctica, un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, un cambio de método, un cambio de cómo hacemos también la educación, cómo nosotros desarrollamos, ¿verdad? De manera innovadora, estrategias que nos permitan realmente posibilitar que todos los niños y niñas aprendan independientemente de sus realidades. Miren, con esta situación de pandemia que hemos vivido y que estamos todavía viviendo, aquí se han generado otras situaciones también que pueden ser muy excluyentes para nuestros niños y niñas. Ustedes saben que muchos de esos niños no pudieron conectarse con las clases que se dieron en la televisión y a través de las diferentes estrategias que el Ministerio de Educación desarrolló durante la pandemia. Muchos de esos niños no pudieron realmente participar por diversas razones que ustedes las conocen, porque ustedes hicieron levantamiento en su escuela y ustedes saben lo que pasó. Pero también muchos de esos niños y niñas estaban dentro de una familia que estaba en una situación, vamos a decirlo así, muy difícil. Familias que perdieron empleos, ¿verdad? Familias donde hubo separaciones, porque esto ha generado más separaciones de parejas y más violencia intrafamiliar también y de género. Niños que perdieron sus padres o algún tipo de familiar cercano, ¿verdad? Con el que se sentían muy ligados. Entonces todos estos niños llegan a la escuela hoy o están llegando de nuevo a la escuela trayendo todos estos traumas, ¿verdad? Y nosotros y nosotras a veces ni siquiera nos detenemos a ver qué pasó en la historia, en la vida de cada niño y niña. Yo decía cuando comenzaron las clases, que antes de comenzar a dar clases de manera formal deberíamos haber hecho una serie de acciones para realmente comprender qué traían estos niños y niñas, cómo llegaban a la escuela, cuáles eran sus sentimientos, cuáles eran sus valores, ¿verdad? Yo pienso que muchas escuelas lo hicieron, muchos maestros se dedicaron a eso, pero hay otros que empezaron inmediatamente su programa y muchas veces ni siquiera se detuvieron a analizar la situación que estos niños traían de sus hogares. Y creo que todavía hoy encontramos en nuestras escuelas muchos niños con situaciones muy difíciles que no se le ha podido dar respuesta. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de inclusión. Tenemos que revisar políticas, prácticas, cultura en sentido general que favorezca o desfavorezca la inclusión para poder dar respuesta. Son 3 dimensiones que deben ir de la mano, que deben tomarse de la mano. Dentro de la cultura se plantea una comunidad educativa con valores y creencias compartidas y orientada a que todos aprendan. O sea, todo el contexto cultural que genera, ¿verdad? Que está alrededor de nuestras escuelas, debería favorecer la educación, favorecer que realmente se creen las condiciones para que nuestros niños y niñas aprendan. Y aquí entra la familia, la iglesia, las organizaciones, porque la escuela no puede trabajar sola, la escuela necesita de la comunidad, necesita del contexto, de su realidad, ¿verdad? Las políticas, bueno, como dije, hay políticas muy interesantes ahí, pero deberemos darla a conocer, que la gente la conozca y que sepa qué es lo que dicen estas políticas y cómo se pueden aplicar estas políticas en las realidades que vivimos. Deben centrarse en la inclusión como motor del centro educativo. Y yo siempre sugiero que para hablar de inclusión, los centros educativos deberían en su proyecto de centro realmente incluir acciones que favorezcan la inclusión. Y esto lo dicen las políticas educativas, para poder responder a la diversidad. Las prácticas aseguran que estas actividades escolares promuevan la participación plena y efectiva de todos los actores. Y yo me pregunto, ¿realmente las prácticas escolares están favoreciendo esto? ¿Son coherentes con lo que dicen las políticas? ¿Con lo que dicen los textos? ¿Con lo que dicen las leyes, ordenanzas que hablan de inclusión y de atención a la diversidad? ¿Tenemos prácticas realmente inclusivas en el aula? Y yo le hago la pregunta porque nosotros estamos interviniendo allá en la Regional 04 con otros programas, con otros proyectos y visitamos las escuelas. A ver, ahora mismo tuvimos un proyecto muy interesante con muchas escuelas formando en lo que es
la alfabetización inicial en los primeros grados. Y cuando visitábamos alguna de esas escuelas, todavía vimos escuelas donde los niños los sientan en fila y donde hacen fila para entrar a las aulas. ¿Qué pasa con la fila? La fila es una práctica que hemos tratado de ir superando, porque la fila no permite que los niños y niñas interactúen entre ellos. No permite el trabajo en equipo, no permite el trabajo colaborativo, no permita que se conozcan, que interactúen, que dialoguen y que aprendan el uno del otro. Por eso nosotros proponemos que en las aulas, por ejemplo, los niños estén organizados en semicírculo o en pequeños grupos. Hay muchas escuelas que esto lo han asimilado, pero hay otras que no. Hubo una maestra que me dijo que a ella se le hace muy difícil poner los niños así en equipos, en el aula, porque ella tiene 40 estudiantes y que el aula es pequeña. Bueno, son realidades también de la infraestructura, que se convierten a veces en obstáculos, ¿verdad? Pero también hay que buscarle la vuelta a eso. Yo le decía, bueno, pues organice esos muchachos fuera del aula, organiza espacios fuera del aula donde ellos puedan interactuar y participar en grupos, en pequeños grupos, círculos de lectura, por ejemplo. Hasta debajo de un árbol se puede hacer eso. En los recreos se pueden organizar actividades también donde los niños participen e interactúen en el deporte, etc. Lo que pasa es que para hacer estas cosas tenemos que tenerla muy clara en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, para nosotros realizar acciones inclusivas y promover prácticas inclusivas, se necesita tener claro qué es la inclusión y entender que esto realmente ayuda a los aprendizajes y ayuda al reconocimiento del niño y la niña como ser humano, como persona. Los niños no están en la escuela solamente para aprender a leer y a escribir, por ejemplo. Los niños también están en la escuela para interactuar, para conocerse, para ser amigos, para ser felices, para aprender a vivir en sociedad. Si no provocamos eso, si no promovemos eso, pues vamos a tener ahí, ¿verdad? Niños individualistas, niños separados del grupo, niños invisibles, como la niña del cuento, donde realmente no se sienten parte de la comunidad. Pero esto mismo pasa en los hogares, en las familias. A veces, no sé, en los hogares, en nuestros hogares, se vive como si viviéramos en un hotel. La gente entra, sale, trabaja, se acuesta, come, duerme, ve televisión, pero no hay interacción en la familia. No hay participación real en la familia. Entonces esto hay que educarlo también con los padres y madres y provocar que esto se dé en los hogares y en las escuelas, con todos los niños y niñas, independientemente de su condición. Hay razones que fundamentan la educación inclusiva, razones de mucho peso. Una de ellas es la necesidad de que todas las personas, sin distinción de ninguna clase, participen del derecho a la educación. Y eso lo dice nuestra Constitución, eso lo dicen nuestras leyes, lo dice la Ley de Educación 6697, lo dicen también las ordenanzas que se han elaborado, ¿verdad? Lo dicen las metas educativas que tenemos ahí, los objetivos también del desarrollo, que también hablan de inclusión. Voy ahorita. Aquí me acaban de llegar unos nietecitos que también los debo incluir. ¿Qué les parece? Vayan con abuelo. Bien, la necesidad de que todas las personas sin distinción de ninguna clase participen del derecho a la educación. Es una necesidad real y que está expresada en leyes y en reglas y en todas las normativas de nuestras escuelas. Pero también la necesidad de humanización de los sistemas educativos. De esto hablan mucho algunos autores importantes que ustedes conocen. De esto habla Paulo Freire. Habla de la necesidad de humanizar los sistemas educativos. De esto habla Pedro Poveda, que es el fundador de la institución teresiana, la institución que dirige el Centro Poveda. Hablan de que hay que generar culturas educativas que fortalezcan los valores humanos, donde la persona se desarrolle como sujeto, ¿verdad?
Y hoy día, en una sociedad tan consumista, como decían los textos iniciales de este taller, en una sociedad tan individualista, tenemos que provocar realmente acciones donde la gente se sienta reconocida, donde se provoque la reciprocidad, la colaboración, la solidaridad, donde la gente se haga más humana, señores, porque no podemos seguir provocando o creando una sociedad robotizada, que es lo que yo estoy mirando, que a veces se genera a nuestro alrededor. Estamos en la época de la tecnología, pero no nos podemos convertir en robots. Tenemos que tratar de seguir siendo seres humanos. Y los humanos deben amarse, deben respetarse, deben cuidarse, deben protegerse el uno al otro, ¿no? Eso es lo que dicen los valores. Bueno, y por otro lado tenemos la diversidad cultural. Por más que a veces nos resistimos, estamos llamados a vivir en sociedades interculturales, donde nos llegan personas de todas partes. Aquí mismo en República Dominicana, esta pequeña isla, con el turismo, por ejemplo, estamos hoy en contacto casi con todo el mundo. Pero también están conviviendo con nosotros personas de otros países que han venido al país buscando apoyo, buscando la manera de sobrevivir por las situaciones que viven, ¿verdad? Venezolanos, colombianos, haitianos, incluso europeos, ¿eh? Hace tiempo que aquí estamos llenos de europeos que vienen a la República Dominicana buscando manera de sobrevivir. Aunque son sociedades desarrolladas, tienen problemas en sus países, tienen situaciones en sus países y aquí es donde ellos han logrado encontrar su desarrollo. Ustedes saben muy bien que en la época de Trujillo aquí llegó mucha gente de España, por ejemplo, que salían huyéndole a la dictadura franquista. Pero aquí también vienen muchos gringos, como decimos, muchos norteamericanos, canadienses, que también se quedan a vivir en nuestro país. Todos son felices aquí. A todos los acogemos. Yo creo que a quienes más rechazamos a lo que es a los haitianos por la historia y por la cantidad de haitianos que tenemos en el país. Pero también si se le busca la vuelta a eso, si el Estado y el mundo, ¿verdad? Las organizaciones internacionales le buscaran la vuelta, creo que pudiéramos convivir de una manera más equitativa y más equilibrada sin necesidad de que hayan estas crisis que hoy estamos viviendo con nuestro vecino país de Haití. La realidad es que toda esta gente está y tenemos que aprender a convivir con ellos y con ellas. Para que un sistema educativo sea inclusivo, hay que reconsiderar o hay que ver que todos somos distintos y encontrar una oportunidad en esas diferencias. Tratar de evitar la discriminación. La discriminación de ningún tipo debería ser una realidad. Promover cambios que favorezcan la inclusión y la no discriminación. Tenemos que aprender a vivir la diversidad, ¿verdad? Como una riqueza. Esto es difícil porque a veces nosotros sentimos que no queremos cambiar nuestro estilo de vida, no queremos incluir nuevas formas de hacer las cosas o de vivir las realidades, porque nos sentimos cómodos como estamos. Pero la vida nos exige cambio día a día. Yo vuelvo y digo que con esta pandemia que hemos vivido, yo creo que todos y todas hemos tenido que hacer cambios fuertes para sobrevivir, para readaptarnos, para poder desarrollarnos a pesar de la diferencia y de las situaciones de vulnerabilidad que hemos estado viviendo, ¿verdad? No solo en temas de salud, en temas social, en temas afectivos, temas políticos, todo esto nos ha estado afectando, temas económicos. Entonces hay que estar buscando soluciones para no caer en lo que caen muchos. Ustedes están mirando cómo ha crecido la violencia. Bueno, pues no podemos caer en esa situación y tenemos que tratar desde la escuela en generar situaciones que puedan ayudarnos a enfrentar de manera positiva, manejar de manera positiva todas estas situaciones. La inclusión presta una especial atención a los grupos o individuos con algún riesgo de exclusión, pero no se limita a ellos. Considera la diversidad como fuente de riqueza y de aprendizaje. Entonces yo me quiero enfocar ahí porque necesariamente si no hacemos esto vida,
no lo podemos hacer también práctica. Observen ahora esta lámina. Yo le decía que tenemos que diferenciar entre integración e inclusión, porque mucha gente nos contentamos, muchas escuelas entienden que son inclusivas porque integran, pero no incluyen realmente. ¿Por qué? ¿Alguien me quisiera comentar este dibujo o esta lámina que estamos proyectando aquí? ¿Qué diferencia ven ustedes entre integración e inclusión aquí? Siguiendo lo que dicen estas láminas. ¿Quién me quiere ayudar ahora a establecer la diferencia entre integración? Mirta. Sí, ahí vemos que la integración están todos los niños o las personas, ya sea un espacio físico, un aula o una institución. Pero la inclusión es darle la oportunidad a todos de igual forma. Y todavía peor, hay escuelas o hay entornos, ¿verdad?, sociales, donde viven la exclusión de manera, vamos a decir, de manera extrema. Un grupo, un gueto, aquí dentro, y los demás fuera, los demás no me caben, no entran aquí. Hay gente que pone resistencia total, no, yo no quiero esos muchachos aquí. O aquí a esta escuela esa persona no entra, por ejemplo, ¿verdad? Una exclusión general, vamos a decir, completa. Hay otros que segregan, o sea, lo mismo. Deja que los demás se junten, los que están afuera se pueden juntar, formar pequeños grupos, pequeños guetos, pero no entran a mi escuela. Ellos allá y nosotros acá, ¿verdad? Eso no es lo que queremos en la escuela. Pero otras escuelas se abren y dejan que entren. Pero están dentro, pero no hay acciones que favorezcan realmente la inclusión de estas personas. Aquí nos están presentando personas con discapacidad, pero yo también me refiero a personas que tengan cualquier necesidad o situación específica por la que pueda ser discriminado o incluido. A veces está ahí en la escuela, pero no es parte de nosotros. Yo comencé este taller poniéndole una frasecita a usted en el chat, no sé si la leyeron, que decía, bienvenidos, ustedes son parte de nosotros. Es eso lo que queremos que la gente sienta. Queremos que todo el mundo se sienta parte, como se ve aquí, a la derecha, abajo, ¿verdad? Estamos aquí, todos somos iguales, todos podemos participar, cada uno va a aprender a su ritmo, pero va a aprender. Cada uno va a desarrollar competencias, las que tenga. No todos tenemos, ¿verdad? No todos podemos desarrollar las mismas competencias, pero cada uno tiene posibilidad de desarrollar algunas competencias lingüísticas, matemáticas, artísticas, físicas, ¿verdad? Deportivas, etcétera, de relaciones. Hay diferentes tipos de competencias en el ser humano y unos pueden desarrollar unos y otros otras, pero tenemos que proveer acciones para que eso sea posible. Si en una escuela, por ejemplo, no se le da importancia al deporte, pues las competencias deportivas no se pueden desarrollar porque los niños y niñas no tienen esa oportunidad. O en el deporte solo participan los varones, pero las hembras no. Entonces, las competencias deportivas de las niñas, ¿dónde se quedan? O se desarrollan acciones deportivas para niños y niñas, pero no, los que tienen alguna discapacidad física no pueden participar. Y ustedes saben que hay formas de desarrollar actividades deportivas donde los niños con discapacidades también pueden participar. Es cuestión de buscar la manera, ¿verdad? Buscar estrategias innovadoras que favorezcan. Se habla mucho en las escuelas de adaptaciones curriculares. Bueno, las adaptaciones curriculares son la manera que el sistema, ¿verdad?, entiende que podemos encontrar también para que cada niño y niña aprenda según su ritmo. Por eso decimos que el currículo es flexible, porque permite eso, posibilita eso. Digo, debería posibilitarlo, porque hay escuelas que no hacen ningún esfuerzo en ese sentido. Y yo no sé si nosotros desde los distritos estamos favoreciendo que eso sea así también. Aquí hay un cuadro que yo creo que resume todo esto que estamos señalando. Y me gustaría que alguien que quiera leer, que pueda leer en voz alta,
A ver, aquí tengo varias manos levantadas. No sé si Soranger, ¿tú quieres leer Soranger Garavito? Diferencia entre integración e inclusión. Bien, buen día. Yo estaba levantando la mano para comentar de la figura, pero ya Pues vamos a pasar a esto. comenta la figura y después seguimos aquí. Vamos, comenta la figura. ¿Qué Bien. tú querías decirnos? Sí, quería comentar que lo que presenta la figura va muy acorde con la realidad que estamos viviendo en los distritos, en la parte donde hablaba de la integración, porque se ha trabajado mucho para que los docentes entiendan el concepto, la diferencia entre el concepto de inclusión y de integración, pero todavía está como mucho en teoría. No se ha digerido bien. Y por más que uno trata, no, como que no se entiende todavía y seguimos trabajando con el concepto de integración. Se entiende los estudiantes, lo reciben, por lo menos ya no lo rechazan, pero no se le da una atención especializada, o sea, la atención adecuada que deben recibir estos niños, no se le está dando. En algunos centros educativos, sí vemos que la inclusión está como empezando un poco a funcionar, pero nos falta un poco todavía para... ¿Tú sientes que todavía se queda mucho en teoría, verdad? Sí, estamos mucho en la teoría. Sí, vamos a ver entonces aquí tú misma, tú puedes ir leyendo, ¿verdad? ¿Cuándo podemos hablar de integración y cuándo podemos hablar de inclusión? Y vamos a ir revisando en nuestra mente cómo están funcionando nuestros centros para ver si están en uno u otro campo. Vamos a ver. Bien. La integración está dirigida a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y la inclusión está dirigida a todos los estudiantes sin excepciones. Exactamente. Cuando hablamos de integración, ¿verdad? A veces la escuela solo piensa que tiene que buscar desarrollar acciones específicas para estudiantes que tienen alguna discapacidad o una necesidad específica, ¿verdad? Sí. Pero realmente hablar de inclusión significa que tenemos que pensar en crear condiciones para que todos los niños y niñas aprendan sin excepciones. Sí. Inclusive, doña Francisca, yo he comentado muchas veces aquí en mi distrito que la inclusión no debe ser solamente para los estudiantes, porque tenemos muchos maestros que también necesitan de esa inclusión porque tienen ciertas condiciones. Y personal administrativo también, que quizá en algún momento presentan una dificultad y en ese momento hay que darle el apoyo que necesitan, o sea, hay que incluirlos, no sacarlo del sistema, no, ya tú no sirves, a ti hay que sacarte de aquí, sino saber, bueno, ya le sacamos provecho a esta persona, pero ahora tiene un inconveniente y necesitamos que le apoyen también en ese momento. Muy bien, muy bueno que te refiriera también a los docentes, porque ellos son parte también del contexto educativo y también necesitan acciones inclusivas también para ellos, porque les favorezca para ellos luego poder desarrollar eso con sus estudiantes. Claro, claro. Vamos a continuar aquí. Seguimos. Entonces, la integración se centra en el estudiante con alguna discapacidad y la inclusión se centra en toda clase con o sin discapacidad. Bien. La integración pretende corregir la diferencia, normalizar a las personas con discapacidad, mientras que la inclusión reconoce y valora la diversidad. En las diferencias está la riqueza. Muy bien. La integración se basa en principios como la igualdad y la inclusión se basa en principios como la equidad, solidaridad, colaboración y participación. En la integración, las personas con discapacidad se adaptan a la sociedad y en la inclusión, la sociedad se adapta a las personas con discapacidad y con necesidades específicas. Si tú recuerdas en el cuento de la niña invisible, la niña fue la que tuvo que adaptarse para poder participar. Fue ella la que tuvo que adaptarse, pero debería ser al revés. Debería ser que la escuela, el contexto, el hogar, la sociedad, ¿verdad?, se adapte a las personas que tienen algún tipo de necesidad específica y que crea las condiciones para que ella pueda
sentirse realizada. Sí, O sea, sí. que es lo contrario. Ok, seguimos. La integración persigue- persigue dar a todos los estudiantes lo mismo, una sola planificación para todos. Ujú. Pero la inclusión persigue dar a cada estudiante lo que necesita. El plan de estudio responde a sus necesidades particulares. O sea, ahí entran las adaptaciones curriculares. Y eso, ahí hay que tener mucho cuidadito cuando acompañamos a nuestras escuelas, porque yo siento que la mayoría trabajan con una programación regular para todo el mundo, ¿eh? El que pueda que aprenda y el que no se quedó. Sí. Entonces, no se hace ningún esfuerzo para los que se van quedando atrás. Y entonces la escuela se va llenando de niños y niñas, como ustedes saben, de sobreedad, se van quedando y la escuela no le busca la vuelta. Yo creo que es una de las realidades que vivimos. Tenemos que trabajar con reales adaptaciones curriculares que permitan que los niños aprendan acorde con su necesidad y su realidad. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo esto lo hace un maestro con 40 estudiantes? ¿Verdad? Yo digo 40, a veces son más. Es verdad que es difícil para un maestro. Yo me pongo en su lugar y sé que es difícil, pero no es imposible. Porque podemos pensar, por ejemplo, en organizar acciones, no necesariamente al mismo tiempo con todos, pero por día, por horas, como decía, dentro o fuera del aula, buscando apoyo con la familia, si la familia responde, si no responde, pues con otros compañeros también de la escuela, porque necesitamos de verdad buscar. Yo veo que en las escuelas se han creado los espacios de apoyo, y esos espacios de apoyo funcionan muy bien en algunas escuelas, pero hay otras escuelas que no, que existen de nombre. Yo me encontré una vez visitando una escuela con un espacio de apoyo debajo de una escalera. Y yo dije, ay, Dios mío, pero ¿y cómo aquí, verdad, se puede trabajar debajo de una escalera porque no había espacio? Hay otros que lo ponen en una biblioteca o lo ponen en la sala de los profesores. Es más, yo he encontrado espacios de apoyo funcionando en el patio porque no tienen espacio. Entonces aquí viene el ministerio en la escuela, o sea, cómo la escuela se organiza también para favorecer esto. Porque no es hacer esto porque me lo diga la política educativa, tengo que hacerlo bien. Y si no lo puedo hacer bien, entonces hay problema. Y yo creo que a veces decimos que estamos haciendo las cosas, pero no las estamos haciendo correctamente. Vamos a ver, la integración exige transformaciones superficiales. ¿Me puede ¿Y dar la inclusión? oportunidad, por favor? Exige transformaciones profundas. Eso. Tiene que subirlo un poco, que no se ve. Ah, ok. La integración exige transformaciones superficiales, pero la inclusión exige transformaciones profundas en el centro y en la comunidad. Y como dijimos ahorita, la integración solo se enfoca en la educación especial, pero la inclusión se orienta a la educación en general. Cuando hablamos de inclusión tenemos que pensar incluso en los demás actores de la escuela. Señores, el portero, la gente que limpia, los administrativos, a veces tienen actitudes muy excluyentes, muy discriminatorias y agresivas con los estudiantes. Entonces, con esta gente hay que trabajar también, ¿verdad? Hay que realizar acciones también con estas personas para que puedan favorecer una cultura de la inclusión en la escuela. ¿Alguien quisiera comentar algo más? ¿Sí? Yo quería decir también que con lo que hablaba antes, ya de cuando se le da atención a las personas que necesitan alguna atención, que en las escuelas la planificación la hacen general, pero ya cuando el estudiante va llegando a tercero, cuarto, quinto, que ellos ven que no avanza, que se ven ya acorralados, ahí sí ponen la alerta. Ay, este estudiante tiene tantos años aquí, no aprende, tiene problemas, pero desde el principio no se tomaron medidas, sino esperan ya que el niño esté en sobredad o que lleguen las pruebas nacionales y ellos saben que no van a pasar las pruebas nacionales, o cuando aparece una prueba PISA o una prueba de estas, que saben que el estudiante no va a poder pasar ahí.
Entonces ahí sí dan la voz de alerta de que ese niño tiene algo inconveniente, pero nunca hicieron nada tampoco para ayudarlo. Muy bien, miren, compañeros y compañeras, en este momento tenemos en el programa un trabajo de grupo, pero yo estoy mirando el tiempo y veo que no va a ser posible hacerlo como lo pensábamos. Este trabajo de grupo incluye un material. Hay una persona hablando, cierren los micrófonos, por favor. Hay un material que ustedes tienen en Classroom, colgado en Classroom. La autora es Dinora García. Dinora García es la directora del Instituto Pedro Poveda. Ella trabajó un libro que se llama Orientaciones para una educación en y desde la diversidad. En la página 29 y 35 hay un texto que va a ayudarle mucho a ustedes a entender una serie de elementos que tienen que ver con la inclusión educativa. Sobre todo con los principios que sustentan la inclusión educativa. Nosotros quisiéramos que ustedes después se reúnan y lean este material, ya sea de manera individual o en grupo, y lo puedan discutir en sus espacios, porque realmente uno quisiera que se favorezca también la profundización en estos temas, pero estos talleres tienen poco tiempo y por eso a veces no podemos profundizar demasiado. De todas maneras, ese material está ahí, lo van más adelante, lo van a buscar, lo van a leer en sus comunidades, en sus grupos, en sus espacios, y van a tratar ustedes mismos de discutir estas preguntas. Yo espero que lo puedan hacer, es como una tareita que les voy a dejar. ¿De acuerdo? Hay unas preguntas que se desprenden de ese texto para que ustedes también la puedan discutir en sus equipos. Pero hay una pregunta, hay una sola que yo le voy a hacer ahora, para que podamos ir cerrando, ¿verdad? Nuestra disertación. Y es, ¿cuáles son las diversidades que ustedes observan en los contextos educativos donde ustedes se desenvuelven? O sea, ¿cuáles son esas diversidades? Además de las situaciones que yo sé que ya existen en las escuelas de diversidades físicas, etcétera. Pero ¿qué otras diversidades ustedes observan en las escuelas? Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna opinión en ese sentido? Buena, ¿me escuchan? Ajá. Hace Ana Luz. No. Argentina. Ajá, que hace rato que estaba por hablar. estar en lo que son los espacios de apoyo. Ah, muy bien. Argentina, te escucho. Y ahora fue que pude actualizar el micrófono. Sí, con relación a los espacios de apoyo, yo soy la técnica de educación especial del distrito 01. Ajá. Nosotros en nuestro distrito tenemos 9 espacios de apoyo y estamos intentando, ¿verdad? O estamos trabajando con esos espacios. Con relación a la planificación, cada maestro tiene su planificación general, pero ahí también se aplica lo que es la planificación diversificada. O sea, trabajar todas esas actividades con esos estudiantes que tienen NEAE, adaptando las necesidades de ellos. Como decían ahorita, alguien dijo que la escuela es... Ale. Cierren los micrófonos, los que no están hablando, cierren los micrófonos, por favor. Solamente Argentina que hable ahora. Sí, gracias. La escuela es quien tiene que adaptarse a esos estudiantes que demandan de esas necesidades, no el estudiante adaptarse a la escuela. Y por eso se están haciendo los ajustes curriculares, se están tomando en cuenta. Claro, ustedes saben que es un proceso. Nosotros siempre estamos en actividades, en talleres, capacitándonos para eso. Y como ustedes muy bien saben que es un proceso, tenemos que seguir siempre adelante. Pero esto de inclusión y atención a la diversidad, tenemos que trabajar con los maestros primero, porque esto es cuestión de sensibilización, amor y entrega.
Y mientras el equipo docente no se sensibilice y se empodere de las cosas que tenemos que hacer con estos estudiantes, entonces hay problema, lamentablemente, pero estamos trabajando en eso. Y en el nombre Muy bien, Argentina, por eso se está haciendo este taller con ustedes, porque ustedes tienen ahora que trabajar con las escuelas, es la idea, ¿no? Exacto. O seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando con las escuelas para que eso se haga y se haga bien. Exacto. Y cuando trabajamos la inclusión, tenemos que tomar en cuenta todos estos principios de que nos habla el texto de la señora Dinora, que ustedes se lo van a leer luego más adelante, pero ella habla de que la educación inclusiva debe ser equitativa. Debe dar a cada uno lo que cada uno necesita, ¿verdad? Y eso lo dicen también nuestras normativas. Sí. También debe crear sentido de pertinencia. O sea, los niños y niñas deben sentirse parte de la escuela, crearse las condiciones para que se sientan acogidos. Debe ser accesible, o sea, tiene que haber accesibilidad, disponer de entornos, productos, servicios, recursos, ¿verdad? Que faciliten la inclusión. Y por eso se crean los espacios de apoyo, y por eso se crean las adaptaciones curriculares, y por eso se realizan otras acciones en la escuela que favorecen o que deben favorecer la inclusión. Debe ser flexible en el sentido académico, curricular, pedagógico, administrativo y en el sistema de gestión. Porque desde el equipo de gestión se tienen que crear una serie de acciones, como yo decía, que estén incluidas en su proyecto de centro para que esto favorezca la inclusión. Y se deben también desarrollar acciones con los docentes y con las familias para que se pueda crear la cultura de inclusión. Debe ser creativa, debe ser innovadora, desarrollar actividades también que sean motivadoras, no la rutina de siempre, pensar siempre en algo nuevo, algo que posibilite. Ferias educativas, murales, proyectos, etcétera, que faciliten la inclusión, donde todo el mundo se integre, estudiantes y familias. Participativa, colaborativa, debe promover la cultura del cuidado. Si nosotros pensamos, esto se está hablando mucho hoy día, la cultura del cuidado, si ustedes se leen a Leonardo Boff, es uno de los que más habla de esto, pero hasta el Papa Francisco ha estado hablando de la cultura del cuidado, porque se necesita realmente que pensemos en el otro y la otra como un ser humano que necesita atención y cuidado. Y aquí entramos todos, directivos, docentes, familias, estudiantes. Debe ser una experiencia humanizadora que nos haga sentir realmente personas íntegras, con derecho a participar en igualdad de condiciones. Estos principios generales ustedes lo encuentran en los textos, pero hay que llevarlo a la realidad. Deben crearse políticas que favorezcan todas estas posibilidades. Y una de ellas, como dijo la compañera argentina, tiene que estar dirigida a la formación docente. Si no formamos a nuestros maestros, ¿verdad? Y a nuestras familias en los temas de inclusión, es muy difícil que ellos puedan entender lo que significa trabajo colaborativo, lo que significa coenseñanza, lo que significa adaptaciones curriculares. Todas estas estrategias que tienen que ver con la inclusión hay que formarla, hay que trabajarla. Por eso tenemos que aprovechar esos espacios que ustedes crean en las escuelas, comunidades educativas, ¿verdad? Grupos pedagógicos, para incluir estos temas. Y demostrar cómo se hace también, porque a veces estos maestros vienen de nuestras universidades sin una formación básica en este sentido. Hay que provocar transformación de las actitudes y por eso hay que crear espacios reflexivos. Los espacios reflexivos me gusta provocarlos, como hicimos hoy, con una canción, con un texto, con un video, porque de esa manera, con un cuento, porque de esa manera también la gente puede hacer mayor conciencia. Y luego a partir de ahí pues se desarrolla el diálogo, ¿no? Y se profundiza en el tema. Y con las familias hay que aprovechar todos los espacios. Yo oigo que hay en las escuelas de padres y madres, yo no sé si eso funciona, pero si funciona, ahí deberían tratarse estos temas, por aula, por grado.
No en esas reuniones generales masivas donde hay tanta gente y a veces no nos hacen caso, se para una gente a hablar ahí, da una charlita, pero los papás y mamás que están ahí cansados y un montón de gente junta, es muy difícil generar ahí un momento de reflexión. A mí me gusta más con la familia trabajar las escuelas de padres y madres, que se trabajan por aula o por grado, con pequeñas cantidades, ¿verdad?, de padres y madres, y ponerle ahí un texto, un cuento, una canción, un video, algo que le ayude a reflexionar. Un caso, analizar un caso. Lo mismo que está sucediendo en la escuela, alguna situación que sucede en la escuela y ponerlo ahí a dialogar y a reflexionar y a dar respuestas y a buscar soluciones. Esa es la manera de trabajar con la familia, porque esas charlas masivas donde la gente no nos escucha o si nos escuchan no nos hacen mucho caso, eso no llega mucho a la gente. Y más que nuestra familia, como ustedes saben, tienen dificultades en términos de comprensión, porque estamos bregando con familias también que tienen poco nivel educativo. Nosotros desde el Poveda provocamos o sugerimos, ¿verdad?, en los textos que tenemos, algunas estrategias también que pueden ayudar a estos procesos. Decimos que hay que comenzar desarrollando la propia identidad de las personas, partir del reconocimiento que la persona tiene, de la afirmación de sí misma. Bueno, y para eso hay que trabajar autoestima. Hay que desarrollar la capacidad de negociación y de diálogo. Aquí hay que trabajar los temas de comunicación y de manejo de conflicto, ¿verdad? También tenemos que trabajar las innovaciones significativas en el currículo y en la metodología. Trabajar estrategias novedosas para los diferentes niveles educativos que puedan ayudar y favorecer. Nosotros hablamos mucho allá de los proyectos de aula, de los proyectos participativos de aula, porque eso ayuda muchísimo, de las ferias educativas, porque son espacios donde la gente puede colaborar y puede integrarse y participar y puede también aportar sus experiencias. Pero también se pueden hacer foros educativos, debates, ¿verdad?, espacios de discusión, mesas de discusión, etcétera, para favorecer los conocimientos, porque la gente tiene que formarse en estos temas. Bueno, y trabajar lo que son los valores de ciudadanía y de corresponsabilidad, que la gente se sienta parte de una sociedad y se sienta corresponsable con todas estas situaciones. Yo voy a detener aquí el PowerPoint y me voy a centrar ahora, antes de continuar el taller, con un último texto que le tengo aquí que dice cómo favorecer la educación en tiempos de pandemia. Pero antes de presentarle el texto, me gustaría escuchar una o dos comentarios de parte de ustedes. ¿Ustedes cómo creen que podemos, en este contexto de pandemia que estamos viviendo, favorecer la inclusión? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos favorecer la inclusión en estos tiempos de pandemia? Argentina habló muy bien, me gustaría escuchar a otra compañera, porque estamos viviendo unos tiempos que son, ¿verdad?, inverosímiles, son tiempos diferentes, tiempos que generan necesidades nuevas. ¿Qué ustedes están haciendo realmente para que se favorezca la inclusión? Esta educación de todos y para todos, que nadie se quede atrás, etcétera, en estos tiempos de pandemia. A ver, Reina. Buenos días para todas y todos. Una de lo que podemos hacer es elaborar estrategias que respondan a las necesidades educativas y realidad social en el contexto en el cual nos desenvolvemos. Ajá. Que estén en la mirada al ser humano con sus necesidades, sus fortalezas y más bien las mejoras. Y que hagamos, diríamos, como equipo, esta viene mucho de la mano del equipo de gestión, Sí. y conjuntamente con las y los docentes, que le den esa mirada, esa autoevaluación reflexiva para elaborar estrategias de trabajo que respondan a estas realidades de la sociedad que tenemos en cada contexto. Bien.
¿Alguna sugerencia concreta que tú crees que puede favorecer la educación inclusiva en estos tiempos? ¿Alguna sugerencia concreta que los distritos, que las escuelas estén favoreciendo en estos momentos? Bueno, una de las que utilizaron en pandemia fue la de llevar pequeños grupos de niños y niñas que no tenían conectividad, invitarlos al centro educativo para poderle trabajar directamente porque no tenían conectividad. Otra de ellas es realizar encuentros con las familias para también empoderar a los padres, más bien a la familia completa, porque como no tenemos solamente padres, viven con abuelos, tíos y otros familiares, para que nos ayuden en cuanto a lo que tiene que ver con el seguimiento a las niñas y a los niños. Elaborar también, diríamos, prácticas con trabajos, diríamos, con un fácil acceso, diríamos, a que la familia también pueda interactuar con ellos y ellas, para que lo trabajen. Y siempre esa mirada de este ser humano, o sea, esa parte humana, esa empatía en cuanto a lo que también son los estilos de aprendizaje. Muy bien. Creo que son... Buenos días. Sí, ¿quieres comentar algo? Ajá. Ok. Bien, buenos días para todos. Una de las cosas que nos han dado resultados son los cuadernillos accesibles que fueron utilizados en plena pandemia, especialmente para los niños que presentaban condición de discapacidad del espectro autista, síndrome de Down, intelectual. Nos favoreció bastante la implementación de planificación diversificada para los niños que presentaban alguna NEAE asociada a discapacidad o no. Otra parte es empoderar a la familia sobre sus derechos y qué cosas hay que ellos pueden pues estar ahí pendiente para ayudar. Esas visitas domiciliarias también por parte de las orientadoras y psicólogas a algunos hogares de estos niños que en plena pandemia quedaron como así en el aire. También se entregaron algunas laptops con lectores de pantalla para los niños o para los estudiantes con discapacidad visual. O sea, todas esas estrategias se estuvieron llevando en medio de la pandemia y se siguen llevando para asegurar el aprendizaje de nuestros niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Otra parte que se está desarrollando es el empoderamiento a los equipos de gestión para poder colaborar en que las medidas de atención a la diversidad emanadas de la Ordenanza 04-2018 se estén implementando en todos los centros educativos de nuestra regional. Se está velando a través de la técnica de educación especial de los distritos de que sea evidente que todas las medidas de accesibilidad, medidas a la información, todas las medidas que tienen que ver con las prácticas pedagógicas se lleven a cabo y en articulación con el nivel primario para poder implementar esas planificaciones diversificadas que estén ajustadas y respondan a los estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hay otras estrategias que se están tomando en cuenta, pero estas son las más generales que estamos tratando y velando de que se estén implementando en este tiempo de pandemia con los estudiantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, sea por discapacidad o sea por otras razones. Muy bien, muy bien. Me parecen muy buenas todas esas medidas. Bueno, pues veamos aquí algunas sugerencias también que se le pueden añadir a todas estas experiencias que ya ustedes están teniendo en las escuelas, ¿no? Estas son ya medidas generales que también estamos sugiriendo para favorecer la inclusión. La número 1 dice: las políticas educativas internacionales y nacionales señalan que la educación debe incluir a todo el estudiantado, independientemente de su identidad, origen o capacidad, por lo que se debería adoptar una perspectiva inclusiva al preparar los planes del centro educativo. Era lo que yo le comentaba anteriormente, o sea, si queremos inclusión, eso tiene que estar planificado. No lo podemos dejar como un eje transversal en el aire, ¿no? Sino que tienen que haber acciones programadas. Y esas acciones deben programarse desde el centro, con apoyo de los técnicos, lógicamente, con las orientaciones que ustedes le van favoreciendo. Pero los centros educativos tienen que apropiarse, integrar en sus planes educativos todas estas propuestas e irla desarrollando durante el año escolar.
si se va a crear un espacio de apoyo, ¿verdad? Eso tiene que ser parte del plan. Si se va a desarrollar acciones formativas dentro de los grupos pedagógicos, eso tiene que estar incluido en el plan. Si se va a desarrollar alguna acción con la familia o algunas acciones con la familia en las escuelas de padres y madres, por ejemplo, eso tiene que estar planificado. Y no solo planificado, eso necesita también de un seguimiento y de un acompañamiento para que se haga una realidad. Y lógicamente que los equipos técnicos entonces les corresponde apoyar, acompañar, pero también darle seguimiento y observar si esas acciones se están cumpliendo o no en la escuela, ¿verdad? O qué está faltando para que eso se haga con mayor efectividad. Otra de las sugerencias es que hay que asegurar que los sistemas inclusivos desarrollen el potencial de cada estudiante. Los niños y las niñas deben aprender en base a un mismo plan de estudio que reconozca la diversidad y responda a sus necesidades particulares. O sea, el plan de estudio es el mismo, pero se deben ir haciendo, como decimos, adaptaciones que estén relacionadas con la realidad y la necesidad de cada estudiante. Y los maestros necesitan mucha ayuda en este sentido, porque yo siento que hay dificultad para entender esto. Aquí habría que trabajar muy de cerca con los coordinadores pedagógicos para que puedan también apoyar a los maestros de aula y se puedan ir haciendo esas innovaciones y esas adaptaciones curriculares que faciliten que todos los niños y niñas aprendan aparte, ¿verdad? Independientemente de la situación que cada uno tiene. Para lograr una educación inclusiva es necesario cambiar el concepto de educación tradicional. La clase debe transformarse en un espacio de aprendizaje activo y lúdico, con oportunidades para todos y todas. Bueno, a veces vemos un maestro sentado detrás de una mesa dirigiendo una clase con un grupo de estudiantes ahí todos de frente, vuelvo y repito, donde tú no ves, ¿verdad?, que se crea ninguna dinámica, ninguna manera participativa de que los niños y niñas puedan aprender de manera colaborativa, lo que llamamos coaprendizaje, porque nosotros aprendemos también de nuestros compañeros y compañeras cuando realizamos acciones, ¿verdad?, en el aula. No es solo del maestro. El maestro tiene que crear oportunidad para que los niños y niñas puedan también expresarse, participar, aportar aprendizajes, conocimiento. No es solo el niño, la pizarra y el maestro, ¿verdad? Esa educación tradicional, esa educación bancaria, eso tiene que ir variando. Esto se está trabajando muy bien con los maestros de primer ciclo de la educación primaria y de educación inicial. Pero yo no sé en la secundaria cómo está funcionando esto. Entonces habría también que ver si en la secundaria se están provocando espacios colaborativos, trabajo en equipo, investigativo, que favorezcan también la inclusión, ¿verdad? Y que todos los estudiantes puedan participar de manera activa y participativa y dinámica, de manera lúdica. Porque a veces los estudiantes se aburren en la escuela, pero es por la forma, el método que se utiliza también, que no es motivador. En estos momentos, más que nunca, el aspecto emocional hay que tomarlo en cuenta. El aspecto emocional en estos momentos es clave para el aprendizaje. Y se necesita poner mucha atención a cómo se siente el estudiante. Yo decía ahorita que se han generado muchas situaciones en las familias que crean problemas profundos, ¿verdad? Que crean huellas, que crean duelos. Entonces, esos estudiantes necesitan también vivir sus duelos y alguien tiene también que ayudarles también a trabajar su aspecto emocional. Cuando vemos niños que están ahí, que no participan, que no hablan, o que lloran, o que se aíslan, o que se parecería que eso mismo, que se quieren convertir en un niño invisible, de que nadie los mire, que nadie los toque, tenemos que ver qué está sucediendo en su vida personal y familiar y social. Y aquí, como dije, orientación y psicología, los técnicos de orientación tienen que enfocarse en este trabajo. Esto es todo el tiempo, pero yo hablo de pandemia porque es una situación específica que ahora genera nuevas problemáticas. Se debe aprovechar el potencial de la tecnología, de la radio, de la televisión, como lo hizo bien el ministerio, ¿verdad? Aprovechar todo ese potencial que nos da la tecnología también para innovar, para crear nuevas maneras de hacer las cosas en el aula.
Los maestros están aprendiendo poco a poco a hacerlo, pero todavía algunos le tienen temor a utilizar todos estos medios, estas estrategias que hoy favorecen la educación si lo sabemos utilizar bien. Como le dije, nosotros encontramos en Google una cantidad de cuentos, de videos que pueden ayudar a hacer la clase más dinámica, canciones. Entonces hay muchos maestros que aprovechan esto, pero hay otros que no lo saben hacer. Entonces también podríamos darle algunas estrategias, algunas técnicas a los maestros también de cómo accesar tal vez a estos programas. Los que tienen mayor información tecnológica pueden ayudar a otros, crear espacios. Aquí habría que crear grupos pedagógicos también para ayudarles a ellos a hacer un mejor uso de las herramientas que le ofrece la tecnología. Porque en la tecnología no todo es negativo, hay muchas cosas positivas que podemos aprovechar. Tener en cuenta a las familias, a las comunidades. Bueno, de esto se habla mucho, pero sabemos muy bien que la familia participa poco. Pero se necesita generar en la escuela algún espacio que favorezca el diálogo con las familias. Involucrarlas, tanto en los planes como en las acciones que se desarrollan en la escuela. La escuela tiene que buscar la forma de hacer esto, ¿verdad? De lograr esto con los padres, con los que se puedan integrar, porque si no lo podemos lograr con todos, pues con los que se acercan, con los que hay mayor cercanía, con los que asisten más a la escuela, con los que están dispuestos a aportar, pues ir creando esa cultura de la participación de las familias en la escuela. No negarle esa posibilidad. Fomentar el intercambio de experiencia de inclusión educativa, promover intercambio de buenas prácticas. Hay maestros que lo trabajan muy bien, que saben trabajar muy bien todas estas temáticas y que tienen en su aula realmente espacios de inclusión. Bueno, pues cuando nosotros vamos y acompañamos la escuela y vemos que hay maestros que tienen mayor capacidad que otro, mayor desarrollo que otro en este sentido, pues vamos a favorecer encuentros, intercambios entre los mismos maestros para que unos aprendan de otros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo que los maestros que trabajan los espacios de apoyo, con ellos se ha trabajado bastante, entonces tienen una serie de estrategias para trabajar con los niños y las niñas, pues ellos pueden trabajar con los otros más nuevos que tienen menos experiencia o que no saben cómo hacerlo. Incluso realizar talleres de diseño de materiales didácticos, por ejemplo, que favorezcan una clase más dinámica. Todo eso se puede hacer trabajando los maestros unos con otros también, creando espacios de aprendizaje, comunidades de aprendizaje entre ellos. Capacitar al equipo docente, ya lo digo, ¿verdad? A través de todas estas estrategias. Bueno, aquí lo estamos haciendo a través de diplomados también. Ahora hay un diplomado que está favoreciendo esto, ¿no? Con un grupo de maestros. Y por eso se está dando este taller con ustedes, porque se entiende que ustedes deberían aprovechar esa capacidad que se está desarrollando en esos maestros que están estudiando el diplomado y con ellos organizar espacios formativos con otros maestros. Que haya realmente multiplicación de los aprendizajes y de las experiencias que se van logrando en este diplomado. Porque como no todos los maestros van a poder participar en el diplomado, pero sí pueden participar en espacios formativos que se desarrollen en la escuela con ayuda de los técnicos y con ayuda de los maestros que están participando en el diplomado. Y una de ustedes dijo ahorita que había que velar por el cuidado del equipo docente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un equipo docente que no está formado y que no se siente a gusto o que no se siente equilibrado emocionalmente, es muy difícil que pueda acompañar espacios de inclusión en su aula, en su escuela. Y no olviden trabajar la perspectiva ecológica, el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Esto también tiene que ver con inclusión. No sé si recuerdan en el cuento de la niña invisible que ella decía que los niños del equipo verde, creo que era, trabajaban muy bien, pero le hacían daño a los animales. Y los del equipo azul trabajaban muy bien entre ellos, pero le hacían daño a las plantas. Te están hablando ahí de la perspectiva ecológica. O sea, no es solo que los niños y niñas se apoyen uno con otro, es que también tienen que aprender a cuidar de su entorno, a cuidar de su medio, a cuidar de los animales, de las plantas,
a cuidar del entorno que les rodea y por ahí comenzamos también para ir desarrollando actitudes también de respeto y de solidaridad ciudadana, que es parte de lo que necesitamos para hablar de inclusión real en nuestra sociedad. Bien, hasta este momento hemos desarrollado una serie de informaciones que nos permitirán tal vez continuar reflexionando. Como le digo, le vamos a dejar ahí el texto de Dinora, le vamos a dejar el PowerPoint, que también tiene una serie de diapositivas que incluye las políticas internacionales y nacionales que sustentan la educación inclusiva en nuestro país. Y también le vamos a dejar estos textos reflexivos que hemos estado mirando acá, para que ustedes también los puedan luego compartir con sus grupos. Y me voy a despedir de ustedes con una canción, como empecé. Déjenme ver si la tengo aquí, para que ustedes también escuchen a estas maestras que son parte de una escuela donde ellas también recomiendan que hay que tratar de ser más inclusivos, ¿verdad? Y respetar lo que son los derechos. Nuestro marco social nos ha hecho pensar que la inclusión en nuestro jardín no debemos descuidar, interactuando toda la comunidad con las familias profesionales y el trabajo social, pasando todo en el respeto, un clima alegre y espacio abierto, adecuando los contenidos según requerimiento de los niños, detectando necesidades y derivarlas a profesionales. La educación así es complemento de lo que brinda cada familia en su momento, y aceptando así las diferencias que enriquecen el desarrollo y la convivencia. Escuela abierta que interactúa, brindando al niño su formación. Trabajo alegre, respeto mutuo, solidaridad y compromiso, apoyando a las familias para superar cualquier conflicto. Trabajo alegre, respeto mutuo, solidaridad y compromiso, apoyando a las familias para superar cualquier conflicto. La, 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 la. Bien, entonces nos quedamos con la sugerencia que dieron estas maestras, ¿verdad? Muy bonitas. Si alguien quisiera valorar de manera verbal el taller o hacer alguna sugerencia o comentario para la mejora antes de cerrar, ahí tienen en el chat un cuestionario de evaluación que también deben llenar. Está en el chat, creo, y también lo tienen en Classroom. Pero me gustaría también escuchar de manera verbal algún comentario valorativo de esta actividad. ¿Qué le ha parecido? Si realmente creen que le ha ayudado, que puede servirle para su futuro como técnicos, acompañantes, docentes, a favor de la inclusión educativa. ¿Alguien quisiera expresarse? Sí, Santa de León. Ok, te escuchamos. Gracias. Desde el Distrito Educativo 0401. Agradecemos que nos haya tomado en cuenta, ya que todos y todas debemos estar montados en el barco para que la inclusión no solamente sea en papeles, sino que se haga realidad. Y como equipo técnico tenemos ese gran compromiso de seguir motivando y darle el seguimiento para
que todo salga positivo. Así que vamos a seguir estudiando los materiales. Ya me uní a lo que es el aula clase y motivar a las docentes para cuando se presenta alguna situación, ya que como seres humanos podemos tener aula, alguna estudiante con esa necesidad, que le den todo el apoyo y también lo puedan acoger. Muchas gracias. Francisca, estás muteada, Francisca. Ah, bueno, estaba cerrada, yo hablando sola aquí. Pues darle las gracias también a ustedes por participar, sobre todo las que se expresaron, a Juan y al grupo de compañeras que estuvieron expresando también sus ideas y aportando sus experiencias. Gracias por todo lo que aportaron al taller. Ingrid, tú tienes ya la palabra finales. Hemos llegado al final de nuestro taller. No sé si le tiene algunas recomendaciones. Invitarlas a todas y a todos que dentro de los comentarios que veo en la evaluación es que se les imparta a los docentes. Nosotros tenemos de manera puntual una muestra de docentes, coordinadores y creo que tengo una directora que están en el diplomado, pero ustedes son quienes están convidados a multiplicar esta información con las escuelas, con los docentes y pueden compartir con nosotros esos talleres de multiplicación sobre fundamento de educación inclusiva. Por eso en Classroom estamos compartiendo todo el material. Ahí está el PowerPoint, ahí están los videos, ahí están los documentos para que ustedes puedan utilizar esto mismo y multiplicar esto. Y entonces compartirnos a nosotros un pequeño informe de cuándo, de quiénes asistieron a estos talleres donde ustedes trabajen este proceso de sensibilización. Gracias a todos y a todas. Nuestro próximo taller ya será en septiembre y será la neurociencia aplicada a la educación. De manera oportuna les estaremos enviando pues la invitación y la información, pero me parece muy pertinente con lo que estamos trabajando ahora, el tema de la neurociencia aplicado a la educación. No sé si Sonali está por ahí, quisiera despedirse. Sí, aquí estamos, Ingrid. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, gracias a ustedes por el gran apoyo que nos están dando a través de este diplomado. Interesante es ponernos a la disposición como centro de recursos para la atención a la diversidad de nuestra Regional 04, con cada uno de los técnicos a poder ir multiplicando y, bueno, mejorar algunas cosas que debemos mejorar desde las escuelas. Y el empoderamiento del marco legal es importante ahora, de que tanto las familias como los docentes, equipo de gestión, se empoderen de todo este marco legal que sustenta la educación inclusiva, desde una mirada de que no es un favor que le hacemos a los chicos, sino que es un derecho que le corresponde. Y en ese sentido, pues estamos aquí para articular todos esos encuentros y junto al técnico de educación especial, orientación y psicología a nivel primario, a nivel secundario, curricular, y también en la comunitaria, es poder articular cómo llevar estos talleres, irlo bajando en cascada y hasta poder ver evidenciado en nuestros centros educativos todas esas medidas de atención a la diversidad. Así que en esto estamos y empoderarnos cada día más. La inclusión no es un tema del CAR, sino que es un tema de todo. La inclusión permea todo, de hecho es el primer eje de la consulta nacional, es el primer eje del plan estratégico del gobierno y del ministro, o sea que todos debemos encaminar a una educación de calidad y a una inclusión real. Es todo, muchas gracias y gracias a este equipo técnico que está ahí.
Muchas gracias, María, por estas palabras. Exactamente. Léanse bien todas esas políticas que están muy claras. Las políticas están buenísimas, María. Lo que tenemos ahora es que ver que se apliquen. Recuerden no olvidar llenar la evaluación. Solo de 60 y algo de personas, solo 10 la han llenado. También está en Classroom el acceso a la evaluación por si no les da tiempo a llenarlas aquí. Que tengan un maravilloso fin de semana, un buen día. Nos estamos mirando en el próximo encuentro. Muy bien. Adiós. Bye bye. Gracias, Ingrid. Bye. Adiós, gracias. Muchas gracias. Buen día.